Las leyendas se cuentan desde que los hombres se reunían junto a las hogueras en la prehistoria. Historias de cosas extrañas y maravillosas ocultas en los lugares más sombríos y recónditos del mundo. Leyendas de criaturas divinas y bestias demoníacas. De dioses y reyes. De mitos y monstruos. De bosques oscuros a tierras de hielo. De grandes desiertos a mares azotados por tormentas. Cada rincón de la tierra tiene sus leyendas. Historia de encuentros entre héroes y villanos. De naturaleza salvaje y sus peligros. Historias de batallas, de amor, de orden y de caos. Pero ¿de dónde proceden estos fantásticos relatos y por qué han perdurado tanto tiempo? En esta serie exploraremos las historias detrás de estas leyendas y revelaremos las influencias ocultas que les dieron forma. Guerra y enfermedad, agitación religiosa y social, la indómita rabia de la madre naturaleza. Y sobre todo, los monstruos que acechan en nuestro interior. Mitos y monstruos. Los seres humanos hemos sido cazadores y recolectores durante la mayor parte de nuestra existencia, luchando por sobrevivir, viviendo de lo que encontrábamos y siempre en movimiento. Todo eso cambió hace unos 10.000 años, cuando la humanidad estableció sus primeros asentamientos permanentes. Cuando empezamos a cultivar y domesticar animales. La revolución agrícola había comenzado. Los asentamientos crecieron y se formaron pueblos, luego ciudades, naciones e imperios. Pero formar una comunidad exigía algo más que vivir unos junto a otros. Se necesitaba compartir tradiciones, creencias e historias. A través de las historias se establecieron los límites de las comunidades. Sus reglas fueron puestas a prueba y se enfrentaron a los cambios. Todas las sociedades que atraviesan cambios bruscos necesitan aferrarse a ciertos mitos. Unos mitos que a veces parecen existir con el objetivo de cuestionar las normas sociales o solo para que las cuestionemos. Es una forma mejor de hacer cumplir las normas que hacerlo por imperativo. Creo que la mejor forma de pensar en los mitos es cuando los vemos como vehículos narrativos de lo que le importa realmente a la sociedad. Muchos mitos exponen a héroes o heroínas debatiendo lo que deben hacer. Y así es como se define una norma. Los mitos solo pueden convertirse en tales si los compartimos. Somos una comunidad de lectores de la Biblia. Compartimos la fe en esa historia. Por eso los mitos crean vínculos y nos unen. Las sociedades existen en un estado de tensión. No es posible satisfacer los deseos de todos al mismo tiempo. Hay que encontrar un equilibrio. Y dicho equilibrio lo encontramos en las historias que contamos y que debatimos. Cambio y revolución. Las leyes del reino eran claras. Y el príncipe Roswal las había infringido. Había desobedecido a su padre, el rey. Los 3 nobles que llevaban años en la mazmorra fueron culpados por el rey de un crimen que no habían cometido. Sin embargo, Roswal no era su padre.
La injusticia cometida contra los 3 hombres le avergonzaba. Tenía que hacer algo. Roswell condujo a los nobles fuera de la mazmorra, más allá de los guardias, a través de los silenciosos y secretos pasadizos del castillo, hacia la libertad. Pero su padre pronto descubrió quién había sido el responsable de la fuga de los prisioneros. Roswell pagaría un precio por su humanidad. El rey desterró a su hijo, enviándolo para siempre al exilio. La ley, después de todo, era la ley. Es reconfortante pensar que tenemos control sobre nuestro destino. La aleatoria crueldad del mundo a veces puede parecer una carga demasiado pesada. Las historias nos ofrecen un refugio. El bien es recompensado, el mal es castigado y todos reciben lo que merecen. Hasta las catástrofes tienen razón de ser. Los ríos de Alemania Central atraviesan los campos y las colinas en su trayecto hacia el mar. Durante siglos, estas vías fluviales han transportado bienes y personas a lo largo y ancho del país. Las ciudades ribereñas se enriquecieron con este comercio. Uno de esos asentamientos fue la ciudad de Hamelin. Hamelin era un importante centro de transporte de grano. Estaba en el río Weser. Recibía mucho grano. Allí molían y lo transportaban. Por tanto, era una de esas ciudades relativamente nuevas que empezaban a volverse importantes. Al igual que todas las ciudades alemanas de esa época, habría tenido una estructura social y una clase burguesa, es decir, ciudadanos con cierta cualificación. Estaría dominada por gremios más que por aristócratas, marcando el inicio de un tipo de estructura que evolucionará hacia la típica ciudad moderna. Sin embargo, Hamelin es más famoso por la historia del flautista. Es uno de los cuentos más conocidos de los hermanos Grimm. En su relato, Hamelin era rico y próspero, y sus ciudadanos vivían felices en sus hermosas casas de piedra gris, hasta que una plaga de ratas llevó la miseria a la ciudad. Ese enjambre de alimañas atacaba graneros y almacenes. Roían la madera y mordían la tela. Los esfuerzos por librarse de ellas eran en vano. La salvación pareció llegar con la figura de un misterioso flautista, que condujo a las ratas hasta el río con una canción mágica. Pero cuando el pueblo se negó a pagarle lo prometido, el flautista juró venganza. Volvió a la ciudad y tocó su canción. Pero esta vez encantó a los niños de la ciudad. Los sacó de Hamelin y los llevó a la cueva de una montaña. Ni al flautista ni a los niños se les volvió a ver. Sin embargo, estos hechos son algo más que una leyenda. En 1384, los archivos municipales registran que había pasado un siglo desde que los niños dejaron la ciudad. Algo pasó en Hamelin. ¿Pero qué? Debido a que hay una fecha específica, puede que comenzara como un hecho real y posteriormente se especuló sobre lo sucedido. Creo que podemos deducir con toda seguridad que tuvo su origen en algún tipo de crisis social y cultural. Para eso están las historias, para resolver esas crisis. ¿Qué tipo de crisis pudo haber sido? Eso no lo sabemos, solo podemos especular. Algunos sugieren que una enfermedad o una hambruna pudo golpear Hamelin y que el flautista se convirtió en el símbolo de la muerte que se llevó a los niños de la ciudad. Otros han vinculado la historia a las plagas de la danza en la Europa medieval. Una extraña tendencia en la que miles de personas bailaban en un estado de frenesí hasta que se desplomaban por agotamiento.
Una teoría más convincente es que la leyenda del flautista de Hamelin fuera una historia de migración. Que los hijos de la ciudad fueran ciudadanos que abandonaran Hamelin en masa a finales del siglo XIII. Era una época en la que reclutadores viajaban por Europa Central en busca de colonos para tierras más al este. Ofrecían recompensas para los que estaban dispuestos a ir y miles de personas aceptaron la oferta. En Europa del Este había grandes extensiones de tierra vacías y sus propietarios contrataban a personas para reclutar gente que las cultivara. Por eso puede que fuera una historia de emigración. Hay algunos nombres que contienen la etimología de Hamelin, y es posible que quizás 100 o 150 jóvenes de Hamelin se marcharan y que el relato tenga sus orígenes en esa gran división de la población. Los Grimm escribieron su versión de la historia en el siglo XIX, pero la historia se había contado una y otra vez en Europa desde la Edad Media, evolucionando a lo largo del tiempo. Cuando la gente habita por fin las ciudades, superpoblándolas, comenzamos a ver un cambio en el tipo de historias que se cuentan entre ellos. En la historia original no hay ratas. La idea del acuerdo llega incluso un poco más tarde. En el siglo XIX encontramos algo más sentimental. Un niño cojo o ciego, dependiendo de la versión, que no puede seguir el ritmo de sus compañeros y, por tanto, la cueva se cierra antes de que él pueda llegar. Es un maravilloso ejemplo de cómo los mitos cambian a medida que lo hace la sociedad. La historia del flautista de Hamelin es una historia de normas sociales infringidas. Hamelin no pierde a los niños por la crueldad de la enfermedad o la guerra, sino por las decisiones de sus gentes. Rompieron su acuerdo con el flautista, por lo que su codicia y falta de honradez son las responsables de la desaparición de los niños. En tiempos marcados por la guerra, el hambre y la enfermedad, ese sentido de control que empapa la historia debió ser reconfortante. No hagáis como Hamelin. Obedeced las reglas de la sociedad y evitaréis la catástrofe. El príncipe Roswal no fue al exilio solo. Le acompañó un mayordomo que había servido lealmente a la familia durante años. Tras un largo viaje a través de un terreno agotador, Roswal sugirió que descansaran un rato junto a un arroyo. Un fuerte golpe hizo que Roswal cayera inconsciente al suelo. El mayordomo se mofó de él. Hacía mucho tiempo que llevaba ocultando sus emociones y alimentando un gran resentimiento por su señor. Los padres de Roswal le habían dado oro suficiente para vivir como un príncipe, pero el malvado mayordomo se lo robó. Ataviado con las elegantes vestimentas de Roswal, se alejó con la fortuna y el nombre del príncipe. El pobre Roswal fue dado por muerto. No todos los infractores de la ley son tan desagradables como el traicionero mayordomo de Roswal. El buen ladrón es un arquetipo que encontramos en culturas de todo el mundo. Ese pícaro puede violar las leyes del país, pero solo siguiendo un código moral superior, rebelándose contra el orden social existente, con todos sus defectos y desigualdades. El buen ladrón ofrece la promesa de algo mejor. Entre los árboles y arroyos de los bosques ingleses se ocultaba un fugitivo de la ley. Era conocido por los reyes en sus castillos y adorado por los campesinos en sus campos. Era un hombre de muchas identidades. Un embaucador, un soldado, un rebelde, un señor. Su nombre era Robin Hood.
Desde su aparición en el siglo XIV, Robin se había convertido en una de las leyendas más famosas y perdurables del mundo. Hoy, su historia nos resulta familiar a todos. Robin vive en el bosque con sus hombres alegres, desafía la injusta autoridad del sheriff de Nottingham y roba a los ricos para dárselo a los pobres. Pero esta familiaridad encubre la evolución de esta leyenda, ya que a medida que la sociedad cambia a lo largo de los siglos, Robin Hood también lo hace. ¿Qué define a la autoridad ilícita? ¿Qué principios justifican la rebelión contra ella? Nuestras respuestas van cambiando. En las primeras baladas y obras sobre él, Robin no es un caballero caído en desgracia ni un noble al que se le haya negado su pasado, sino un hombre del pueblo, un vasallo con tierras, poco más que un campesino. La historia de Robin Hood es la historia de la gente común contra la autoridad. Robin Hood es ese nexo que permite que la autoridad sea desafiada. Nos dice algo sobre la persona ordinaria. Ese arquero ordinario con una habilidad que no reconocen ni entienden los ricos. Robin Hood es más inteligente y mejor atacando y defendiendo que esos que se creen inteligentes por tener libros de contabilidad o por ser buenos con los ábacos. En cierta manera ese es su objetivo. Para eso está. Las historias sobre Robin se difundían de boca en boca entre la gente corriente. En esa época no venía mal contar con un héroe. La peste negra y otras plagas habían asolado la Inglaterra del siglo XIV. Siguió la guerra civil, en la que millones de personas murieron o fueron desplazadas. Las historias del rebelde e inteligente Robin Hood ofrecían las poco habituales victorias para el hombre corriente. Pero no sería propiedad exclusiva por mucho tiempo. En 1510, el propio rey Enrique VIII interpretó al forajido en un desfile de la corte. Ni los altos y poderosos podían resistirse al atractivo de Robin. En el siglo XVI, Inglaterra se convirtió en una nación protestante. A medida que el país cambiaba, lo hacían las historias de Robin Hood. Pronto no solo luchaba contra el sheriff de Nottingham, sino también contra sacerdotes católicos corruptos. Sin embargo, con Isabel I las autoridades se preocuparon. El legendario hombre del pueblo se volvía demasiado popular. Robin Hood era una amenaza para su poder y se esforzaron por borrar su historia. Si Robin Hood sobrevivía, tendría que cambiar una vez más. Su salvador fue el dramaturgo isabelino Anthony Monday, quien transformó al forajido de vasallo en conde de Huntingdon, antiguo miembro de la aristocracia. Esto cambió el objetivo de la rebelión de Robin Hood. En la narración de Monday, el conflicto del forajido era solo con las autoridades corruptas. Como miembro de la aristocracia y leal servidor del verdadero rey, Robin Hood se convertía en representante de la autoridad legítima. Y cada vez que desafiaba a los gobernantes de su mundo ficticio, reforzaba las estructuras sociales de los isabelinos. El siguiente gran cambio se produjo en el siglo XIX. El siglo XIX se interesa por el pasado medieval. Esta tendencia se conoce como medievalismo y toma diferentes formas, como por ejemplo William Morris, que intenta imitar los interiores medievales y la apariencia de los libros de la época. También Tennyson escribiendo poemas sobre el rey Arturo como idilios del rey o Le Morte d'Arthur. Robin Hood forma parte de eso. Gente como Walter Scott reescribe la leyenda para unificarla con la idea del siglo XIX de lo que fue la Edad Media. Robin se convierte en una figura literaria popular, y cuando eso sucede, aparece un Robin Hood romántico muy querido por todos. Es amado por las mujeres por su encanto y también por los hombres de bien. Es además un gran monárquico, algo muy importante en el creciente imperio inglés. Era una época de urbanización, industria y construcción de imperios.
Las historias de Robin Hood mezclaban la nostalgia de una época medieval más sencilla, con un fuerte nacionalismo victoriano. En el siglo XIX, la popularidad de la leyenda de Robin Hood se extendió mucho más allá de Inglaterra, y en el siglo XX llegó a Hollywood. Desde sus primeras apariciones en el cine mudo hemos visto decenas de aventuras de Robin Hood en la gran pantalla. Estas representaciones varían década tras década, pero siempre ponen en tela de juicio los problemas más apremiantes del momento. En los años 20 fue el aislacionismo estadounidense. En los 30 la depresión y el New Deal de Roosevelt. En los años 50 la reconstrucción británica de la posguerra fue el tácito telón de fondo. En la década de los 70, su cansado declive. Los años 90 vieron un nuevo Robin Hood más internacional, con aliados de diferentes razas y credos. Y seguimos año tras año revisando la historia y volviendo a crearla en nuestra propia época. Ya que el atractivo de Robin Hood no parece haber disminuido con el tiempo. Hay algo muy atractivo en ser un forajido del bosque. Tiene que ver con la idea de vivir en un mundo en el que no hay que trabajar, pero sí tener todo tipo de habilidades. Vives en una especie de naturaleza paradisíaca. Nos gustan los chicos malos, y creo que eso es lo que nos atrae de la leyenda de Robin Hood. Un chico malo con corazón de oro nos resulta muy atractivo. Su identidad, sus enemigos y las preguntas que sugiere siguen evolucionando con cada nueva aventura en la gran pantalla. Robin Hood es tanto una figura como un costumbrismo reconfortante, como un implacable infractor contemporáneo de las normas. Esta doble identidad reside en el corazón de su resistencia. Robin Hood sigue ocupando un lugar en nuestra imaginación gracias a una constante evolución. Después de semanas vagando, el agotado Roswell llegó a una ciudad. Detrás de las altas murallas había grandes casas de piedra y más allá, en el corazón de la ciudad, las deslumbrantes torres de una poderosa fortaleza. Roswell se maravilló con sus anchas calles y concurridos mercados, pero la mayor maravilla estaba por llegar. Fue en el patio del palacio donde la vio y quedó paralizado. Era la criatura más hermosa que había visto en su vida. Roswell se armó de valor para hablar con ella. Pero antes de que intercambiaran más que unas pocas palabras, un fuerte grito llegó del palacio. «Princesa Lillian, venga enseguida. Su padre desea hablar con usted». A regañadientes la princesa obedeció. Roswell la miró con nostalgia. «Ella no está hecha para gente como nosotros», se burló un transeúnte. «Se casará con un buen príncipe». Días después, el príncipe prometido a Lillian llegó al castillo. Roswell se unió a la multitud en la puerta y cuando vio al príncipe quedó atónito. No era otro que el traicionero mayordomo que había robado su fortuna y su nombre. Él era el hombre con el que Lillian se casaría. Los individuos no soportan fácilmente este tipo de contratiempos, como el del pobre Roswell. Las sociedades enteras la soportan algo mejor. Equilibrar los intereses de la gente es complicado en el mejor de los casos, y una conmoción repentina puede hacerlo imposible. Una de estas conmociones se produjo en el siglo XVI. En 1517, el monje alemán Martín Lutero desafió las enseñanzas de la Iglesia Católica, provocando una revolución religiosa. La reforma había comenzado. Pronto Europa se dividió como nunca.
Familias, comunidades y naciones se dividieron en católicas y protestantes. Las guerras religiosas marcaron el continente. La más sangrienta de todas fue la Guerra de los 30 años. Con casi 8 millones de víctimas, el conflicto fue uno de los más largos y destructivos de la historia de Europa. Comenzó en el Sacro Imperio Romano Germánico, un territorio fragmentado en pequeños reinos y principados. Todos estos pequeños reinos se vieron envueltos en una guerra para dilucidar quién imperaría en cada uno de ellos, católicos o protestantes, pero acabó involucrando a toda Europa, comenzando en 1618 y yendo cada vez a más. Alemania quedó literalmente destrozada en esta etapa de la guerra, ya que fue el teatro de operaciones de toda Europa. Una experiencia bastante normal era que el otro bando llegara a una aldea y matara a todos sus habitantes. Esas horribles experiencias se convirtieron en algo común y debió alterar el sentido que la gente tenía del mundo. Atrapada en este conflicto estaba la ciudad de Bamberg, en el norte de Baviera. Era una ciudad construida en la confluencia de dos ríos, 65 kilómetros aguas abajo de Nuremberg. Había crecido a la sombra de una fortaleza de montaña, pero en su corazón estaba la iglesia. Una catedral de 4 torres se alzaba sobre los tejados y el catolicismo dominaba la vida cotidiana. A principios del siglo XVII, Bamberg era el típico pueblo del sur de Alemania, el típico pueblo bávaro. Habría tenido una cultura católica romana muy arraigada. Bamberg era un principado-arzobispado presidido por varios arzobispos que se oponían a la propagación del protestantismo. Se definió a sí mismo frente a la cultura protestante recién establecida y amenazante que reinaba a pocas leguas de distancia. En 1623, Johann Georg von Donheim se convirtió en el príncipe obispo de la ciudad. Como jesuita, von Donheim estaba totalmente comprometido con la Iglesia Católica y obsesionado con rechazar el protestantismo. El obispo era un personaje bastante radical, incluso para la norma de la época. Al parecer aprovechaba su cargo como príncipe obispo de Bamberg para aplicar la forma más rigurosa de la caza de brujas. La caza de brujas no era nueva en Bamberg. Había tenido lugar bajo la dirección de varios de los predecesores de von Donheim, pero él fue quien llevó la práctica al extremo. No en vano fue apodado Hessenbrenner, el quemador de brujas. Cientos de personas fueron acusadas, juzgadas y ejecutadas. En 1627, von Donheim ordenó la construcción de la Casa de la Bruja. Esta prisión especial tenía 28 celdas y cámaras de tortura. Era aquí donde obtenía sus confesiones. Usaban la tortura para forzar las confesiones de las llamadas brujas. Lo sabemos porque uno de los acusados le envió una carta muy triste a su hija, explicándole lo que le habían hecho, por qué había tenido que delatar a otros, aunque sabía que lo que decía no era cierto. Hablamos de la gama estándar de torturas medievales, el aplastapulgares, las botas y la garrucha, que en su mayoría implicaban no solo dolor, sino también desfiguraciones y lesiones de por vida. Ni edad ni rango demostraban ser defensa fiable contra las acusaciones. Entre los ejecutados estuvo el alcalde, Georg Hahn, un destacado médico de la ciudad que se opuso a los juicios, pero eso solo le sirvió para ser el blanco del obispo.
Han, su esposa, su hijo y sus 2 hijas fueron quemados en la hoguera. Las brujas llevan miles de años apareciendo en la mitología y el folclore europeos, pero nunca se han limitado al mundo seguro de la historia. Muchos creían en la brujería y la culpaban de las desgracias de su vida cotidiana. Nunca ha existido una sociedad que no tuviera al menos una creencia residual en la brujería. No es algo que aparezca de repente en el siglo XVII. Lo que sucede, y esto es importante, es que en los siglos XV, XVI y XVII comienzan a procesar a todos los que creían culpables de brujería. En la época de los juicios de Bamberg, a los tribunales seculares les resultaba muy duro condenar a la pena capital. El fundamento teológico y jurídico de los juicios por brujería se encuentra en un libro publicado a finales del siglo XV. El Malleus Maleficarum, un martillo de las brujas, definía la brujería como un pacto con el diablo y establecía las formas de combatir este supuesto mal. Sin embargo, el procesamiento de las brujas no se limitaba a Alemania. En toda Europa se llevaban a cabo juicios parecidos, en los que participaban comunidades tanto protestantes como católicas. En una pequeña aldea de Suecia, fueron decapitadas más de 70 personas en un solo día. Cientos de personas fueron asesinadas en Escocia, y la Inquisición española acusó a miles de personas. El pánico moral se apoderaba de Europa. Pero, ¿qué era lo que motivaba a sociedades enteras a cometer esos actos inhumanos? Durante cientos de años en la Edad Media, Europa se había beneficiado de largos veranos e inviernos suaves. Las cosechas eran abundantes y las semillas libres de escarcha. Pero este cálido período medieval no duró para siempre. En el siglo XVI, Europa se enfrió. Los ríos se congelaron. Las nieves se prolongaban hasta la primavera y las cosechas se echaban a perder una y otra vez. Hubo una hambruna generalizada, meses de lluvia, cosechas arruinadas y, por supuesto, no existían organizaciones caritativas para evitar que la gente se muriera de hambre. Lo que la gente creía que sabía sobre el clima era puesto en duda constantemente. Eso les molestaba terriblemente y les hacía creer que algo lo estaba causando. La gente es muy reacia a creer que la naturaleza es realmente muy cambiante. Un año se pierde la cosecha. Lo mismo pasa al siguiente y al siguiente. Son cosas que parecen ir en contra del uso normal de la naturaleza. Ya que parece algo antinatural, es lógico que esa mentalidad colectiva busque una razón sobrenatural. Es ese tipo de pensamiento colectivo el que seguramente tuvo un importante papel en la furia colectiva de la caza de brujas. Los juicios de Bamberg terminaron tras la intervención sueca en la Guerra de los 30 años. El rey Gustavo Adolfo invadió Alemania en defensa del protestantismo. En febrero de 1632 sus fuerzas se aproximaron a Bamberg. El obispo von Donheim huyó. Los prisioneros que quedaban en la casa de la bruja fueron liberados y se les exigió que nunca hablaran de la tortura que se les había infligido. Los juicios de Bamberg son un aterrador ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la sociedad se vuelve contra sí misma, cuando busca a los saboteadores y a los enemigos que hay dentro, cuando se embarca en una caza de brujas.
En el siglo XIX, Gran Bretaña se transformaba. La revolución del motor a vapor ya está aquí. Los ferrocarriles recorren el campo. Las chimeneas atraviesan el cielo. El rechinar del metal invade el aire. Y el humo negro cubre los cielos. La revolución industrial convirtió a Gran Bretaña en una superpotencia mundial. Reestructuró el paisaje del país y alteró para siempre la vida de sus habitantes. Aunque creaba gran riqueza y empezaba a mejorar el nivel de vida incluso de los más pobres, esta nueva era de la industria también perturbaba los modos de vida establecidos. Los viejos empleos estaban desapareciendo y las ciudades albergaban a miles de personas. Las ciudades se transformaron debido a las fábricas y molinos. Se volvieron oscuras y sucias. La gente empezó a hacer lo que ahora vemos como una jornada laboral excesiva. El capataz de la fábrica los despertaba a las 7 de la mañana y no volvían a casa hasta las 6 de la tarde. Cuando se forman nuevas comunidades, hay que crear mitos y leyendas que permitan a la gente soportar ese entorno e identificarse con él. Cuando la gente vive en colonias, inventa historias sobre dónde está e incorpora este paisaje de pesadilla con ese humo espeso, niebla, edificios ennegrecidos y niños hambrientos a su mitología para lograr soportarlo. No existen certezas sobre las viejas y pequeñas comunidades donde todos se conocían entre sí. Por eso la revolución industrial fue un gran disgusto para las viejas comunidades, pero también creó nuevas. Y es en la transición entre las viejas y las nuevas donde comienzan a surgir leyendas y mitos nuevos. Los primeros rumores comenzaron a circular en el otoño de 1837. En las aldeas al sur de Londres, un monstruoso demonio andaba suelto, descrito como un gran toro u oso blanco. Algo había atacado a varias personas y las mujeres eran su presa favorita. A medida que los rumores se propagaban más cerca del corazón de la ciudad, la forma de la extraña criatura cambiaba. Se hacía más humana y aterradora. Era un visitante sobrenatural vestido con armadura y largos guantes con garras que atacaba por la noche, antes de escapar por los tejados de la ciudad a grandes saltos. A principios de 1838, las autoridades ya no podían ignorar el fenómeno. El 8 de enero, Sir John Cowen, alcalde de la ciudad de Londres, difundió una carta que había recibido de un residente del sur de Londres. La carta advertía de la extraña aparición y del terror que se propagaba entre la gente. El alcalde, sin embargo, se mostró despectivo y dijo que los ataques eran inventados, o bien obra de bromistas maliciosos. Al día siguiente, el Times publicó el comunicado del alcalde. El monstruo dio otro salto, esta vez a la imaginación de la gente de todo el país. Pronto tuvo incluso un nombre: Jack el Saltarín. Aquí es donde realmente se ve a los medios de comunicación recoger la leyenda y retroalimentarla. Suceso terrible en tal sitio, gran indignación en lo de siempre. Pero también se publicaban pequeños libros de bolsillo que eran vendidos por vendedores ambulantes por todo el país. Proviene del tipo de literatura que se suele caracterizar como el terror a penique. Una literatura producida deliberadamente para y hasta cierto punto también por gente de a pie, que son a los que les gusta una buena historia, a quienes les encanta asustarse. La idea de que algo salte de repente sobre ti es como ese momento con palomitas en medio de una película de terror. Eso atraía a la gente, les gustaba tener miedo. Jack el Saltarín era una mezcla de lo viejo y lo nuevo. Era una figura que recordaba la antigua superstición, pero su apariencia era sorprendentemente moderna. No importaba si los ataques eran reales o inventados. El hecho de que la historia se difundiera tan rápidamente y fuera creída por tantos
revela un cierto tipo de ansiedad en la sociedad victoriana. Pero con sus garras de metal y su boca incandescente, Jack el Saltarín fue la oscura personificación de ese nuevo mundo industrial urbano. Un nuevo demonio oculto entre la muchedumbre anónima de la ciudad. De noche la gente tenía la sensación de estar viviendo en el infierno. Podían verse los fuegos de las alfarerías y el humo que se desprendía a kilómetros. ¿Por qué no íbamos a pensar que esto era parte de una especie de demonología moderna? Es un personaje que puede saltar rápidamente, que se parece al diablo, que a veces es esquelético y otras veces tiene ojos de fuego, pero también comienza a tomar aspectos de héroe gótico, vestido de caballero y larga capa. Se trata de una figura que se está creando a partir de todas las fascinaciones y ansiedades del mundo victoriano. Sospecho que Jack el Saltarín impactó en la gente como una especie de emanación de la propia revolución industrial, con aquella oscuridad y niebla que invadió el país. Incluso los árboles se volvieron negros. Es la leyenda urbana ideal para la época victoriana. Es un criminal sobrenatural. Nunca se sabe cuándo va a aparecer. Ataca a los más vulnerables, pero si lees sobre él en un librito o en un periódico, o lo veías en una representación, estabas a salvo. Tres días de justas se anunciaron para celebrar las nupcias de la princesa Lilian. La multitud rugió al comenzar el espectáculo. Pero sentada en el palco real junto a su futuro marido, Lilian no podía sonreír. Al otro lado del campo del torneo, el miserable Roswell tampoco prestaba mucha atención. Cuando la justa llegó a su fin, los vencedores iniciaron el desfile. La costumbre era detenerse e inclinarse ante el palco real, pero no ese día. En vez de eso, los tres caballeros ignoraron al príncipe impostor y siguieron cabalgando hacia el otro lado. Allí, entre la gente común, encontraron a Roswell y se inclinaron ante él. Roswell quedó aturdido hasta que los caballeros se quitaron el casco. Eran los nobles que había liberado del calabozo de su padre. Denunciaron al impostor del palco y proclamaron a Roswell como verdadero príncipe. ¡Detenedlos!, gritó el mayordomo. Pero nadie se movió. ¡Detenedlos! Cuanto más gritaba, menos príncipe parecía. En lugar de la novia real que esperaba, el mayordomo recibió la muerte de un traidor. Su cabeza quedó expuesta a la intemperie sobre las puertas de la ciudad. Tras recuperar su título real, Roswell se casó con Lilian. El feliz reino que heredaron vivió en paz y justicia el resto de sus días. Con raíces en el folclore anterior, la historia de Roswell fue muy popular en el siglo XVI en Inglaterra y Escocia. Era una historia de orden social, arrebatado y restaurado después. Una atractiva propuesta para muchos en una época de agitación religiosa e incertidumbre nacional. Porque el cambio es a menudo aterrador. Demasiado puede desgarrar la sociedad, pero si es mínimo, la marchita. En tiempos de cambio, las historias pueden ser un consuelo al que aferrarse, o una herramienta con la que explorar. Pueden ser un recordatorio de la historia compartida o la visión de un posible futuro. Las mejores han permanecido en nuestra memoria durante siglos. Las tensiones sociales reflejadas en estos relatos no han desaparecido por completo. Seguimos siendo en gran parte una mezcla de contradicciones y confusión. Pero como siempre ha sido el caso, es en las historias que nos gustan, en las leyendas que creemos y en los mitos que volvemos a contar, donde se debaten esas contradicciones y ponemos a prueba nuestros valores.